Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de podcast. Bienvenida a la Titi, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien. ¿Y tú, Mati, cómo estás? Bien, cansado, pero bien. ¿Y tú, Dani? Bien, también. Cuéntate una nueva. La vida después de los 30, loco. La espalda ya no, todos los días no funciona. La asiática. Sí. Hay cosas que uno ya después de los 30 no. Las rodillas. Sí. Bueno, vamos a partir. Les recuerdo que todo, no tenemos visita así, tranquilos. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se está posteando, no sé, haya podido postear la lección número 1, pero ya está la 2 y la 3. Y ahora vamos por la 4, así que vamos a leer la lección de hoy día. ¿Cómo se llama la lección de hoy día, Titi? El problema del mal. El problema del mal. Entonces vamos Temas. a saludar a la gente que nos dejó. Tenemos saludos en el Spotify. Sí, tenemos 2 saluditos. Uno es de Romy y el otro es de Elda. Se los leo al tiro. Eli Romy dice: tremenda lección de Pablo en el Areópago. Nos desafía a conocer nuestro entorno, desarrollar un carácter humilde y una mente intelectualmente, espiritualmente preparada. Intelecto espiritualmente preparada. Qué bendición presentar a Jesús y que nuestras palabras y actitudes sean puentes hacia Él. Gracias por las reflexiones de cada semana. Muchas gracias por tan buen comentario. También Elda Carrasco nos dice: saludos a Titi. Hace tiempo que no se le escuchaba por acá. Estoy de vuelta, chicos. Y no pienso irme en un buen rato. Gracias por su saludito. Hartas bendiciones por aquí. Tiene puros fans la Titi. La saludan todo el tiempo. Muchas gracias por sus comentarios. La voz femenina. Ajá. Elda, que el Señor te bendiga de donde nos escuchas. Y Eli Romy, que es la fans number 1 de nuestro amigo Dani. Muchas gracias por tus saludos. Yo igual soy su fan número Number 1. one. Ok. Muy bien, vamos a comenzar. Y le vamos a pedir al Dani que haga la oración inicial. Y vamos a empezar a comentar el folleto de esta semana. Veremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias porque nos podemos juntar, reunir, conversar un poquito, nos dar la posibilidad de estudiar, Señor, de estar contigo un ratito, de reflexionar acerca de tu palabra y poder entender tus infinidades, Señor, y tratar de acercarnos un poquito más a todas esas cositas que desconocemos, Señor, que tú nos quieres enseñar. Gracias por la semana también, y los que tendrán la semana, y depende de qué día lo escuchen, Señor, pero te quiero pedir que nos acompañes a todos los que nos escuchan y a nosotros también. Quédate con nosotros, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comentar en la lección de esta semana. Titi, cuéntanos más o menos de qué trató. Bueno, sabemos que lleva por título el problema del mal. Llevamos la lección número 4 sobre, ¿cierto?, cómo defender nuestra fe. Y hacen alusión a una obra de teatro sobre Elie Wiesel, un famoso sobreviviente del Holocausto. Él escribió la obra titulada El juicio de Dios. Y en esta obra tenemos 3 rabinos que acusan a Dios por haber permitido que sus hijos fueran masacrados. ¿Ya? El juicio duró varias noches y el veredicto final fue que el Todopoderoso, ¿cierto?, fue declarado culpable de delitos contra la creación y la humanidad. Este era un caso ficticio, ¿cierto?, pero deja a los espectadores con varias preguntas profundas sobre Dios, sobre la vida, sobre el mal. Entonces, uno puede preguntarse como, ¿es Dios culpable de los crímenes que pasan, ¿cierto?, en la humanidad? ¿O si Dios es tan bueno, por qué existe el mal? Esas son las grandes preguntas que uno se hace cuando está conociendo la religión. El filósofo Peter Kreeft dice: el problema del mal es el problema más grande del mundo. Y hay muchas personas que yo creo que han abandonado la fe por el problema del mal, que por otra razón. Entonces, en la Biblia constantemente estamos buscando, ¿cierto?, al Señor. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de ver la Biblia? O sea, nosotros vemos
en el mundo. Violencia, caos, sufrimientos, pobreza, ¿cierto? Aislamiento, hambre, enfermedades, tristeza, muerte. Esa desgraciadamente es la vida para muchas personas en la actualidad. Por eso es que es un gran problema, ¿cierto? El mal. Y hay muchas preguntas, ¿cierto? Uno se pregunta ¿qué sucede? ¿Cómo suceden estas cosas? ¿Qué las causa? ¿Cierto? Uno quiere siempre entenderlo. Y Dios también quiere que nos preguntemos de dónde vino este mal. ¿Por qué? Porque el Señor no evade preguntas. El Señor quiere ayudarnos a comprender por qué nuestro mundo es tan diferente al Edén que Él creó. Él no quiere que silenciemos o omitamos las preguntas difíciles o que pasemos por alto el contraste entre el diseño perfecto, ¿cierto?, que veíamos la semana pasada y nuestra realidad. Él también quiere que entendamos este dilema y que reconozcamos lo que Él está haciendo para resolver este gran problema, ¿cierto?, que tenemos en este mundo. Así que vamos a ver una historia que tiene harto que ver, ¿cierto?, con los dilemas que tenemos sobre el mal, y es la historia de Job. Muy bien. El texto de esta semana se encuentra en Job 1, del verso 6 al 12, y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No les has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Que heavy esta... Ay, se me cae el audífono. Que heavy esta lección. Yo no sé si ustedes piensan igual que yo, como lo importante y lo impactante que es como el tema del mal y del dolor, como en los tiempos actuales. Yo he escuchado muchas veces que es una pregunta constante, como en todo el mundo, como que siempre está, bueno, desde como de la gente atea, la gente que no cree, como que siempre está la pregunta de ¿por qué existe el mal? ¿De dónde vino? ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, permite que la gente sufra, que haya hambre, ¿por qué hay esos malos sentimientos? ¿Por qué? ¿De dónde vino el mal? Es como súper popular y es como una de las banderitas con las que se ataca a Dios, pues. Y eso como solo lo porque... que dice la lección, ¿no? Que es interesante que Dios permite que cuestionemos eso. Sí, pues, sí, eso es muy interesante. Es que yo lo he estado preguntando mucho durante estos días que he estudiado. Y bueno, dentro de lo que he leído también es como, si lo ponemos en orden, primero podríamos partir como ¿de dónde sale el mal? Quizás podríamos preguntarnos esa pregunta, valga la redundancia, y entender que es una pregunta que no tiene respuesta, pues. Es como... Bueno, a Jesucristo se le pregunta y él da una respuesta más o menos. Ah, ya, de ahí no me la sé, pero de ahí dila tú. Pero yo... la del trigo y la cizaña. Ah, que vino un enemigo. Como que fue un externo, ¿cierto? Una persona malvada. Sí. Ajá, así ya, es, sí. tal cual. No pensé que te referías a eso. Yo pensé que me iba a hablar como del ministerio de la iniquidad, que se llama. No sé si se han escuchado eso. Sí, el ministerio de la iniquidad. El Sí, secreto de la iniquidad. había dicho ministerio. Misterio, el misterio de la iniquidad. El misterio. Sí. Que es como el entender que hay cosas que nosotros en el universo no sabemos y no vamos a comprender porque nuestra mente es una mente finita. Pues no somos Dios para entender cosas. Y hay secretos que Dios en su infinita sabiduría no ha revelado. Pues. Quizás después lo entendamos cuando estemos en el cielo.
Pero el origen del mal, como de dónde sale el mal, por qué a Lucifer como siendo un ser perfecto, ¿cierto? Pudo tener esos sentimientos que ya vamos a hablar. Entonces al final eso es un misterio que no se va a saber, que no vamos a comprender, y que tenemos otras luces, pues, otras luces al respecto, como qué pasó, de dónde salió, qué pasó con Lucifer. Y aquí es donde quería poner un punto importante. En la Biblia y en Elena de White también, que nos da más luz sobre esto, nos relata la historia de dónde, del origen del mal para nosotros, porque vendría siendo el Lucifer, pues. Eso se relata en la Biblia, en más o menos también las características que tenía Lucifer cuando era un ángel perfecto. Y el que más me llama la atención de los relatos está en Ezequiel 27, que es como de los famosos, ¿cierto? Los conocidos, donde en el versículo 7, no, el 12, sí, el 12, donde dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces, ahí lean Ezequiel 28, muy bueno. Hay que entender que Dios hizo la creación perfecta, y hay que hablar un poco de la creación también para entender el origen del mal. Dios hace la creación perfecta, y no solo habla de la creación del mundo, sino que la creación de todos los seres vivos, incluyendo los ángeles, los otros mundos, nosotros, fueron creados perfectos. Y algo que quizás me voy a... no sé si es una herejía, ¿eh? Chiquillos, si ustedes me corrigen al tiro. Sí, lo es. Si ya lo pensaste. ¿Lo es? ¿En serio? Es una energía. No, no sé. Pero la voy a tirar así. Dios hizo ciertas normas, ¿cierto? Ciertas normas como físicas donde se iba a controlar el mundo. Creo que lo hemos hablado, normas naturales. Y también hizo normas morales, ¿cierto? Que estaban implícitas en toda su creación, que se resumían en los 10 mandamientos. Pero dentro del funcionamiento normal del mundo, y aquí es como lo que estaba pensando, ¿cierto? Que en esta perfección de lo que creó, Dios también crea lo que podríamos llamar la duda. No sé si es raro, pero Dios permite a su ser el... No creo que cree porque el que siembra la duda es Satanás. Ah, sí, pero él da la libertad para escoger entre... claro, pero para tener la libertad de escoger, tú tienes que también cuestionarte cosas, pues. O sea, tú tienes que decir... o sea, tener esa libertad, pues, como de decidir. Y para decidir, sí, uno tiene que cuestionarse y dudar. La libertad a la duda, sí. ¿Cachai? Uno nace con una pregunta, o una duda, podríamos llamarlo, y cuestionarse y tomar la decisión de amar o no amar, po, ¿cachai? Y de decidir hacer el bien o hacer lo incorrecto. Entonces, porque si no, no habría libertad en ese sentido. Y Dios busca que nosotros lo amemos con libertad. Entonces, Dios también te da esa opción, pues, porque si no, no habría verdadera libertad. Seríamos como unos autómatas programados, una inteligencia artificial, unos robots, pues. O sea, un robot nunca va a ser capaz de amar porque... y si es así, es porque está programado en algo, pues. Nosotros somos libres de elegir amar o no hacerlo. Y el no hacerlo es lo que te aleja de Dios, pues. Y en ese sentido... o sea, Lucifer decidió cuestionar, ¿cierto? Y empezar a amarse a sí mismo. O sea, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 30, que léanlo, es muy bueno.
Ese sí, El origen del mal. el ¿no? origen del mal y del dolor. Ese no lo puedo leer completo porque... O sea, lo leí y no logré rescatar así como una cuña tan buena porque es muy bueno. Y ahí dice, por ejemplo, que los ángeles que estaban alrededor... O sea, que como que Lucifer era como el... Venía Jesús, venía Lucifer. Era así lo perfecto. Y que incluso los ángeles sentían como gusto o placer de seguir las órdenes de Lucifer, pues. Entonces, él en vez de querer recibir, de dar, ¿cierto? La adoración a Jesús, él quería recibir la adoración para él mismo. Entonces ahí crece este orgullo y empieza a cuestionar. Orgullo, palabra importante para el origen del mal. Y la envidia. Y bueno, sabemos lo que pasa, ¿cierto? Hace esta revolución, siembra la duda mala en los demás ángeles, son mandados a la tierra y llega el dolor a nuestro mundo. Y eso es como el impacto que tiene sobre nosotros, porque al final el mal está aquí por una mala decisión que toman nuestros padres, ¿cierto? En el Génesis, pero que se propaga como un virus para todos. Y en eso es donde el mal está la responsabilidad personal de cada persona, pues, porque a nosotros nos pasan como el dolor. Ahí podemos hablar del dolor, que es lo que se relata en Job, y las desgracias, ¿cierto? Que al final son resultado del pecado, del mal, resultado de comer mal, resultado de la envidia entre nosotros mismos, resultado de todas nuestras envidias, ¿cómo se llaman? Cuando somos egoístas, de egoísmo, de poder, porque al final todos buscamos eso. O sea, la misma Eva fue engañada por Satanás porque también le dijo, serás como Dios, conocerás el bien y el mal, no morirás, te están mintiendo. Entonces también deseó ser como Dios, pues. Y en cierta parte nosotros todos como que quizás busquemos algo parecido o hacer reflejo de Dios. O sea, hemos hablado todos los capítulos anteriores de que el hombre siempre busca como hacer una mitología acerca de dioses, acerca incluso de héroes, pues personas que en un momento fueron normales, humanas, y tienen poderes especiales así semejantes a dioses. Entonces siempre estamos buscando como eso. No sé si se entendía bien. A través de... para redondear, nuestra perfección es lo que buscamos, también entra la duda de elegir. Y cuando todo esto acabe, nosotros siempre vamos a elegir por Dios, elegir amar siempre a Dios. Y eso es lo que nos hace perfectos al final, pues. Elegir en cada momento, en cada instante, elegir amar a Dios, a Jesús también. Y eso es algo que también viven los ángeles y todos los seres del mundo. En cada momento tienen la decisión de amar a Dios. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo en este mundo de mal. Ajá. El hecho de que hayan preguntas tan importantes como el origen del mal, no es algo malo, pero en lo práctico, el Génesis es súper práctico porque responde la pregunta más práctica y más necesaria. ¿Cómo es que llega a nosotros el mal? Claro. Porque ¿te acuerdas cuando inicia Sí. el COVID? Sabíamos que había un COVID y no sabíamos de dónde había salido, pero sabíamos que estaba en China. Pero ¿te acuerdas cuando llega a Chile? Todos supimos que ¿quién fue el culpable? Talca. Una persona de Talca. Porque era la pregunta más importante para nosotros. Entonces, yo sé que la Titi va a explicarlo después igual, que la respuesta que da la Biblia, que están, por ejemplo, en Génesis, ¿cierto? Cómo llega a nosotros, lo humano, el pecado. ¿Cuál es la realidad celestial o cuál es la realidad universal del pecado que aparece en Job 1? Y quién es el autor del pecado, porque se le comenta como el primero que miente, el mentiroso, el padre de la mentira, se le comenta en Juan. Entonces, yo quiero tocar un poco otro tema que tiene que ver con la practicidad del mal. ¿Qué es lo práctico? O más que qué es lo práctico, vamos a decir cómo se vive en la práctica, porque hay que investigar o hay que estudiar un poquito la naturaleza del mal. La naturaleza del mal hoy día se concibe como un constructo, como que en realidad no hay un bien y un mal,
no hay una objetividad moral, sino que un constructo humano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con la historia de Adán y Eva nosotros entendemos que hay un origen del mal, y como parte, bueno, lo primero que vemos en el mal en el humano es que Adán y Eva ven el exterior, o vamos a decir así, lo externo del mal, cómo afecta a la naturaleza, porque no aparece en el Génesis, pero en el White dice, ¿no?, que la atmósfera cambia, se nota en el aire incluso algo diferente. Y segundo, se afecta en ellos. Lo primero es la vulnerabilidad. Ellos se sienten avergonzados y desnudos. Entonces, la vulnerabilidad es, vamos a decir así, la clave para saber qué es el mal y qué no. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, en lo práctico, los animales? ¿Los animales son malos o no? Se entiende que los animales no son malos. Voy a decir así, los animales tienen maldad, porque hay gente que dice, no, los animales son inocentes, no son malos. Pero si en los animales hay maldad, lo que pasa es que ellos son inocentes de mal. Pero si hay maldad, o sea, los animales son carnívoros, se atacan entre ellos, abandonan hijos, entonces hay maldad, pero la maldad que fue afectada ahí es la que dije, ¿no?, de la naturaleza, de la forma externa. Y también afecta al hombre, o sea, puede afectar su vulnerabilidad al hombre. Pero también existe la maldad interna del hombre. Ahora, ¿qué es esto de la maldad interna? Hay algunos que dan la definición de que el mal es la ausencia del bien. No es una mala definición, solo que es incompleta, porque decir que es la ausencia del bien es como decir que el mal fuera una fuerza no activa. Y el mal sí es una fuerza activa y muy destructiva. Entonces, el hecho de que el mal es la ausencia del bien no significa que no sea una fuerza. Es una fuerza que actúa, como dije, de forma externa y también de forma interna en el hombre, ¿ya? Entonces, con lo de la vulnerabilidad, quiero decir de que como humanos, hablando del comportamiento del mal, nosotros somos los responsables de forma individual del mal. No es que Dios es el responsable y que dejó y que permitió, introdujo el mal, sino que si nosotros nos examinamos, por ejemplo, la Titi, ¿no?, habló de los campos de concentración, los experimentos de los campos de concentración. Nosotros vemos los campos de concentración, ¿cierto?, en el tiempo, en la historia, y llegamos a decir cosas como, yo nunca haría algo como eso. Si yo estuviera en ese lugar, no lo haría. Pero debemos enfrentar la realidad, que somos gente tan mala, que si quizás estuviéramos en ese lado, lo haríamos. Y quizás muchos lo disfrutarían. Entonces, alguna forma en la maldad, esto es psicología igual, ¿no?, al reconocer de que hay una maldad interior y propia, y que soy capaz de hacer daño y ser malo, es el primer paso, admitir, ¿cierto?, que uno tiene la capacidad de ser como monstruoso para poder empezar a controlar la bestia, ¿no? Porque si nunca, es como cuando hacen conductismo con los animales, si nunca reconozco que mi animal es un salvaje y necesito controlarlo, nunca voy a hacer nada para controlarlo. Entonces, acerca de la vulnerabilidad, que no termine, ¿no? Una de las formas internas del humano es que, de maldad, es que nosotros intentamos de explotar la vulnerabilidad de los otros. Ese es un acto de maldad del ser humano, ver la vulnerabilidad de otro y explotarla. Y lo mismo pasa de los otros con uno, ¿no? Que hacer sufrir a una persona es saber explotar la vulnerabilidad ajena, solamente, ¿ya? Entonces, el origen del mal podríamos decir que es un contraste de Dios, pero también es un origen, el origen del mal se origina en el resentimiento. Que nosotros sabemos que existe un mal, y el mal es objetivo, no discrimina, pero entendemos de que hay cosas malas como el dolor, la amargura, el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento inmerecido. Me acuerdo tener una discusión con una persona una vez, ¿no?, que me decía que los humanos son intrínsecamente buenos, lo que desconozco y rechazo, ¿no?, porque yo creo que el humano es intrínsecamente malo. Busca la piedad o busca la bondad, el que quiere, ¿no? Pero es intrínsecamente malo. Y si nosotros nos permitimos ser llevados por nuestras emociones, sentimientos, nuestro corazón, dice el proverbio que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Y
y nosotros somos los que causamos finalmente. O sea, las cosas inertes nunca van a buscar causar dolor, amargura, sufrimiento, pero sí como humanos podemos hacerlo de forma voluntaria. Entonces, en el comportamiento del mal, debemos entender que nosotros somos aquellos malos, o ese agente que fue contaminado por el mal y que afecta de forma maldadosa, ¿cierto? Malévola a otras personas, o a la externalidad, incluso a la naturaleza, ¿no? Que yo hablaba del mal externo, que es lo que afecta a la naturaleza. Y hay formas de evitarlo, que es una, el arrepentimiento y el búsqueda de cambio de conducta, ¿no? Que es lo que pasa constantemente en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, Mati. Eso quería A mí comentar. me gustaría recalcar 3 cositas que me llamaron mucho la atención sobre este estudio. Específicamente dando un poquito el contexto, ¿cierto?, de Job, que estamos hablando de un hombre, ¿cierto?, que hubo en la tierra de Uz, que se llamaba Job. Este hombre era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre bueno. Y después cuenta todas las bendiciones que tenía este hombre. O sea, era un hombre próspero, al cual el Señor, ¿cierto?, lo había ayudado a tener muchas cosas. Y como que están contándote la historia de Job, pero te dicen, pero paralelamente está ocurriendo otra historia, ¿ya? Estas son 2 historias alternas y tiene la conversación, ¿cierto?, de el cielo, que aconteció que cierto día que vinieron los hijos de Dios, ¿cierto?, para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. O sea, aparte de todo lo que estaba viviendo Job, que es su vida, ¿cierto?, donde él tiene su familia, él hace sus cosas, aparte está pasando algo que él desconoce. Están pasando cosas que humanamente nosotros no podemos ver. ¿Y qué nos revela esto de la maldad? O sea, primero nos saca el velo de que hay un mundo, ¿cierto?, espiritual, por decirlo así, detrás de nosotros, en el cual se están peleando, ¿cierto?, el bien y el mal. O sea, hay una guerra entre el bien y el mal y nosotros estamos participando de ella, pero nosotros no podemos ver estos detalles que están pasando detrás, que es el Señor, ¿cierto?, conversando con personas, o Satanás tratando de decir que la autoridad, ¿cierto?, que tiene sobre la tierra es mayor, o que el Señor no tiene, ¿cierto?, un amor genuino con sus criaturas. Esas son las cosas que constantemente Satanás estaba diciendo en ese momento. Entonces, es importante saber que hay una historia detrás. A pesar de todo lo que nos esté pasando en este mundo, hay algo detrás, y es esta guerra, ¿cierto?, entre el bien y el mal. Otra cosa que podemos darnos cuenta es que este era un hombre íntegro. Era un hombre que no se merecía el mal. Él le era fiel al Señor y aún así le pasaron estas cosas. ¿Qué significa? Que a las personas buenas también les suceden cosas malas. Al contrario, ¿cierto?, de lo que se creía constantemente en los tiempos de Jesús, que le decían, oye, esa persona es ciega, quizá qué hicieron sus papás, o quizá qué hizo esta persona, que por qué viene con este mal. Y no, finalmente aquí podemos darnos cuenta de que es una falacia. A las personas buenas también les suceden cosas malas y no tiene nada que ver con lo que ellos estén haciendo. Ahora, después vemos conversaciones que tienen los amigos de Job con él y nos damos cuenta de que ellos no comprendían bien lo que estaba sucediendo en el mundo, y eso no le pasa solamente a los amigos de Job. O sea, hay mucha ignorancia en cuanto a lo que ocurre en el mundo. Tenemos muchas dudas, ¿cierto? Y ni siquiera en Job se le responden todas las dudas. O sea, como a Job solamente se le dice, recuerda quién eres. Entonces, me gusta mucho esta historia porque ¿qué más podemos entender? Es que Dios sí está trabajando para vencer el mal, pero el Señor es bueno. Entonces, de la única forma que puede vencer el mal es con el bien. Entonces, hay cosas que se nos escapan de la comprensión humana, pero esta historia, ¿cierto?, nos da estas cosas, estos datos, estos tips, para que nosotros sepamos que dentro de la historia hay otra historia más, como otra batalla liberándose. Otra cosa es que si nosotros vemos la historia original, el Génesis, nosotros nos damos cuenta de que el creador, ¿cierto?,
al principio creó un mundo perfecto para personas perfectas que vivían en un ambiente perfecto, en perfecta salud, que disfrutaban de una relación perfecta entre ellos y su creador. Y esto fue lo que se quebró, ¿cierto? Y ahora existe lo que es el mal. Y uno puede pensar y decir, no, pero nosotros tenemos claro exactamente cuál es el problema del mal. O sea, yo sí sé lo que es bueno, yo sí sé lo que es malo, pero esto a lo largo del tiempo, como nos hemos alejado más de Dios, cada vez es menos blanco y negro y hay más matices grises. ¿Por qué? Porque uno le puede preguntar a una persona, a una sociedad, así como, oye, ¿tú crees que asesinar es malo? Y la persona te va a decir, sí, completamente, eso es malo, ¿cachai? Eso no se tiene que hacer, pero igual hay límites que la sociedad deja pasar que tiene que ver con matar, por ejemplo, derechamente el aborto, o otras cosas como el mismo adulterio, que nosotros sabemos bíblicamente es incorrecto, ¿cierto? Bíblicamente va en contra de los principios de Dios, pero actualmente como sociedad el adulterio ya se pasa solamente, o sea, como es pan de cada día, y la gente no le ve el problema a que, por ejemplo, niños de repente se crían sin sus padres. Entonces, ahora tenemos esta batalla del bien y del mal y cada vez es más difícil entender qué es lo correcto y qué no lo es. Cada vez las personas les cuesta más y qué importante es que sepamos de esta batalla porque es un conflicto, ¿cierto?, entre Dios y Satanás. Y es una competencia, ¿cierto?, en esta lucha, y es importante que nosotros sepamos que Satanás es un acusador de nuestros hermanos, es el padre de la mentira, ¿cierto? Es mentiroso, es engañador, entonces está ocupando todo lo que puede para que en este juicio final, ¿cierto?, el nombre de Dios no quede bien, para que para que todos esos matices, ¿cierto?, todos estos grises cada vez sean más grandes y como se empiece a perder esta batalla. Pero me gusta mucho el rol que juega el Señor aquí, porque además de que está constantemente peleando por nosotros y por el bien, no evade estas preguntas. Y recuerdo que hace poco vi la historia, una noticia que voy a como resumir sobre Lego. Y es que Lego tuvo un problema muy importante porque cuando empezaron a lanzar las piececitas que tienen de Legos, tenían un problema súper importante con Lego. Y es que niños, eran tan chiquitas las piezas que se lo tragaban. Ahora, el plástico era un problema para los doctores. ¿Por qué? Porque ese plástico, cuando querían buscarlo, ya sea con radiografías, con cosas así, no lo encontraban. Entonces prácticamente estaban a ciegas buscando las piecitas de Lego entre los niños. Ahora, ¿qué pasó con Lego? Lego se dio cuenta del problema que tenía y quiso, en vez de evadirlo, solucionarlo. Ellos colocaron un químico, no recuerdo cuál era el nombre, que es como un poco metálico. Y ahora, gracias a eso, es que los niños cuando se tragan una pieza de Lego, es que lo pueden encontrar en los rayos X y los doctores pueden sacar la pieza. Entonces, aquí quiero llegar con esto. El Señor no se hace el loco. El Señor no deja, ¿cierto?, una pregunta sin respuesta o sin explicación. Solamente hay que buscar al Señor y el Señor va a ser revelado ante nosotros. Tenemos un Dios bueno que siempre nos va a demostrar su amor y en el juicio final nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de que finalmente el problema siempre fue el pecado y que el Señor solamente nos quería librar de él. Oye, yo quería acotar otra cosita para terminar, que no hablamos como de... Hablamos del origen, también de lo que significa el mal en nuestra sociedad actual, pero también hay que hablar un poquito del fin del mal, pues. Porque nosotros tenemos que entender que el mal y Satanás ya fueron derrotados, y fueron derrotados en la cruz. Ahora, nosotros aún tenemos las consecuencias del mal, pero son... en verdad tiene mucho que ver con la responsabilidad.
nosotros somos responsables de las cosas de las decisiones que tomamos en vida, ¿cierto? En nuestro tiempo y de las consecuencias. Y muchas de esas consecuencias muchas veces son malas. A nivel de humanidad, digo, las consecuencias que nosotros mismos hacemos. Estamos hablando de, así como general, podríamos decir, del cambio climático, la desaparición de la especie, de la injusticia, bueno, millones de cosas. Pero nosotros como cristianos debemos entender que el mal ya fue vencido. Que nuestra tarea de hoy es tomar decisiones día a día. Que nos equivocamos y todo, pero cada día tenemos que ir mejorando. Y cuando estemos en el cielo igual vamos a tomar las decisiones. Y saber elegir, pues. Y las cosas que ha hecho Dios en su infinito amor por nosotros, que dio su Hijo unigénito, son muestras suficientes para que todos los días podamos decir, no, en verdad Dios, Jesús murió en una cruz por nosotros, y elegir así, pues, y elegir amar a Dios siempre, todos los días, a cada momento. Creo que esa es parte de la libertad que tenemos y la elección, que cuando estemos en el cielo todos los días vamos a decir, mira dónde estoy hoy día. Dios murió por mí, Jesús murió por mí, vamos a ver sus manos, ¿cierto?, heridas, y vamos a seguir decidiendo por Dios. Y ahí es donde ya no va a haber más pecado, ni mal, ni dolor, ni injusticia, ni llanto, como dice la Biblia. No, y resaltar también lo bacán que es Job, o sea, es súper fiel a Dios, y él ni siquiera había visto su sacrificio en la cruz. Entonces, ¿cuánto más para nosotros? Elena de White también tiene algo que decir al respecto en El deseo de todas las gentes. Dice, entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces, el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Estamos finalizando. Agradezco el comentario del Dani, la Titi. Interesante el origen del mal. No sean malvados, muchachos. Pórtense bien. Busquen el bien. Estamos finalizando. La lucha de caracteres, eso es verdad. ¿Cómo? Lo que decía el texto. La lucha de caracteres del que radica como en el mal, en el fondo. Poder dominarnos. El carácter de Dios y de Satanás. Muy bien. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube y por siempre en Spotify, que ya estamos reconciliados, y ocúpenlo porque se pueden poner comentarios. Por favor, escríbanos comentarios. Si les gusta este contenido, lo disfrutan, les sirve para su escuela sabática, vayan por favor a Spotify, síganos si no nos han seguido. Denle me gusta a la cosa, pónganle reproducción a la cosa y déjenos un saludito, pongan hola nomás, un corazón, todas esas cosas nos ayudan un montón en el Spotify. Bueno, estamos finalizando. Les recuerdo estudiar su folleto todas las semanas y llegar con buena actitud el sábado mañana, a pesar de que hablemos del mal, compórtense bien, tienen algo para picar y con su maestro escuela sabática. Y nos escucha. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Se llama Jesús y el hinduismo. Ok. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao.